y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Acompáñame, ilumíname, tú santifica mi ser. Acompáñame, ilumíname, tú santifica mi ser. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Se nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma la escena de la transfiguración del Señor para llenar nuestro corazón de esperanza. Hay que decir, aunque no aparece aquí, que antes de este acontecimiento Jesús ha anunciado su pasión, su muerte y su resurrección. Ha dicho a sus discípulos que debe subir a Jerusalén, que va a padecer, que va a ser enjuiciado, maltratado y al final lo van a matar, pero que resucitará al tercer día. Y de hecho aquí al final va nuevamente a hacer alusión a la resurrección cuando dice: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos, que es cuando se va a entender lo que acaba de acontecer. Porque la transfiguración no es sino un anticipo de la resurrección y por tanto su garantía. Es una visión anticipada de Jesús resucitado. Por eso va a decir que estaba resplandeciente, que su rostro brillaba como el sol, sus vestidos eran blancos como la luz, porque se trata de la imagen del resucitado. Y esto para que cuando llegue el momento de la cruz, ellos no se acobarden, sino que sientan la esperanza que Él va a resucitar de entre los muertos. La Cuaresma es precisamente la preparación para eso, para el acontecimiento pascual del Señor. Y por tanto, como tiempo de preparación, no deja de ser un tiempo de esperanza, y esperanza en nuestra propia Pascua, porque nosotros también debemos vivir un proceso de transfiguración, o si queremos entenderlo mejor, de transformación, de ir saliendo cada vez más de nuestras oscuridades a la luz de la gracia de Dios, de ir venciendo en nosotros el pecado para crecer en la santidad como hijos de Dios. Y ese proceso a veces no resulta fácil, porque ciertamente hay muchas cosas que ya se han convertido en situaciones determinantes en nuestra vida. Pecados que son históricos, que llevamos años y tiempos envueltos en esa situación de pecado. Hay pecados que nos sobrepasan, que nos dominan, que muchas veces somos débiles, frágiles, flacos ante ellos. Y por eso no es un proceso fácil, pero tenemos la certeza que si abrimos el corazón al Señor con sinceridad, entonces Él va a hacer su obra en nosotros y tenemos la esperanza de que realmente nuestra conversión es posible, porque el Señor, si ha vencido la muerte y ha resucitado, puede vencer cualquier situación en nuestra vida. Y hoy nos enseña Jesús una clave. ¿Cuál es? Escuchar su voz. Dice la voz de la nube, que es la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenlo. Entonces la tarea es escuchar la voz de Dios.
Y ese escuchar la voz de Dios es mucho más que lo que estamos haciendo ahora. Escuchar una predicación, sino abrir el corazón a esa palabra y abrirlo con obediencia. Y eso que me pide el Señor, esforzarme en hacerlo para que se logre ese proceso de santificación en mi vida. El ejemplo nos lo da la primera lectura, Abraham. Dios le produce una palabra, le da un mandato: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham no sabía dónde ir. Sin embargo, ¿qué hace Abraham? Se va. ¿Y por qué se va? Porque confía en la palabra de Dios. Sabe que si Dios le está prometiendo algo, le va a cumplir. Y por eso es un hombre obediente a la palabra de Dios, con un sacrificio, porque si a algo está aferrado un judío es a su tierra, a su familia, a su patria. Tienen un sentido patriótico único. Sin embargo, aquí dice que dejó eso. No fue fácil, seguramente, pero lo hace con un corazón obediente. ¿Qué te pide el Señor en esta cuaresma que debes hacer? ¿A qué debes renunciar? ¿De dónde debes salir? ¿Qué camino debes emprender? Pues esa es la voz de Dios que nos ha venido hablando la conciencia del corazón y que ahora debemos obedecer. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y eso que Él nos pida, sin duda alguna que será el camino correcto. El Salmo dice: la palabra del Señor es sincera. O sea que es digna de confianza. Y esto lo entendemos más hoy cuando prácticamente vivimos en una cultura de la mentira. Desde cosas muy sencillas, la mentira se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando tú dices: ya voy llegando, y todavía estás en la cama estirándote. Cosas muy sencillas, que de pronto no afectan mucho, aunque no deja de ser mentira y no deja de estar mal. Hasta situaciones ya graves de una vida envuelta en mentiras. O como el que promete cosas y no cumple. Entonces, ciertamente, la mentira se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad cuando no esté bien, y debemos crecer en eso. Y Dios hoy nos dice el Salmo, la palabra de Dios es sincera. Es un Dios de la sinceridad. Una palabra veraz. Una palabra que sí se puede creer. A Dios se le puede creer, porque la palabra de Dios es sincera. Entre nosotros tenemos que jurar, tenemos que firmar cosas para poder creernos, y eso. Aún así muchas veces nos mentimos unos a otros, pero con Dios no. Su palabra es veraz, y como su palabra es la verdad, entonces es digna de ser creída. Fue lo que pasó con Abraham, creyó. Entonces créele al Señor, cree en su palabra. Eso que te está pidiendo es lo mejor para tu vida. No te aferres a situaciones que sabes que te están haciendo daño. Hay que salir como Abraham. Hay que dar el paso en esta cuaresma para poder llegar a la tierra prometida. Pidamos al Señor un corazón así, abierto, dócil a su palabra, que escuchemos esa palabra para que también, siendo hijos de la complacencia de Dios, podamos ser transfigurados y en nosotros se logre una verdadera Pascua. Y lo bendiga el buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Señor.